Amigos, el nuevo tráiler ya está aquí, y después de haber dominado de principio a fin la comunicación de la próxima película de Spider-Man, Un Nuevo Día. Estas 2 últimas semanas probablemente han sido las peores para los equipos de Sony, que han tenido tantas filtraciones como el Titanic en su mejor momento. Sí, en cuestión de unos días vimos que se filtraba absolutamente de todo, poco a poco, hasta llegar a rumores de que las películas estaban disponibles para la venta en el mercado negro. Es totalmente una locura. Por cierto, pequeño aviso, si acaso eso es cierto, no vayan a verlo, chicos. No arruinen su experiencia en el cine. Pase lo que pase, de nuestro lado, esperamos el lanzamiento del tráiler oficial. Y pues es aún mejor que la primera. Tenemos de todo. Por fin Hulk se revela, explota en la forma que todos los fans estaban esperando. Jean Grey nos muestra el alcance de sus poderes, y Peter evoluciona en un monstruo imparable. Y sí, ya sean las diferentes filtraciones o este tráiler, no dejé que se me escapara absolutamente ningún detalle. Y juntos vamos a repasar todas las pistas que me hacen decir que el verdadero villano de esta película no es ni Escorpión, ni el Castigador, ni siquiera Hulk, sino el propio Peter. Y mi intuición me dice que no todo va a terminar muy bien para la simpática araña del barrio. Por eso, amigos, entramos en la zona de spoilers, zona de máximo peligro. ¿Están con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito? Créditos. El monstruo en ti. Bueno, esta semana, a diferencia de lo habitual, no tengo ganas de andarme con rodeos para expresarles lo que realmente pienso. Desde hace meses, esta película es un misterio para todos los observadores. Pasando de ser una película multiversal a una de nivel callejero, de chatra al gran mito, a Mr. Negativo, es una película que ha evolucionado muchísimo y que ha sabido, al menos hasta la última semana, guardar todos sus secretos. Pero Tom Holland lo dijo él mismo. Lo que salvó la película fue haber trabajado en Odisea con Christopher Nolan. Acostumbrado a los sets de Marvel, donde la película es orgánica y puede cambiar cada día, Holland ya no quiere trabajar así e impuso un marco de trabajo claro. Para él hay que entender el porqué. ¿Por qué queríamos hacer esta película? Claro, la franquicia genera mucho dinero casi sin esfuerzo, pero ahora Tom quería hacer las cosas bien. Él quedó marcado por la preparación de Nolan, ya que durante el rodaje todos sabían exactamente lo que estaban haciendo y no había lugar para la improvisación. Y por eso le pidió a Tom Rothman, el director general de Sony Pictures, que retrasara la película 6 meses para reescribir todo y prepararlo todo. Y fueron esos 6 meses los que permitieron a Sony reclutar al director Destin Daniel Cretton, que ahora estaba disponible. En fin, si les digo esto es porque el desmadre que hemos escuchado desde el anuncio de un Spider-Man 4 se explica en parte por eso. Sony quería volver a contratar a John Watts y tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer. ¿Hacer dinero haciendo una película multiversal, básicamente una copia de Noeum? No, God, please, no, no. Ahora bien, creo que Tom Holland llegó con sus 2 grandes bolas de telaraña sobre la mesa y dijo, ni de chiste. De hecho, admitió que su frase dicha en 2022, si a los 30 años sigo interpretando a Spider-Man, es que he fracasado. En realidad, eso fue una estrategia de negociación para estar más involucrado en el proceso creativo, y que ahora interpretará a Spider-Man el tiempo que sea necesario. En todo caso, hasta que le pase la antorcha a un actor más joven, probablemente Miles Morales. En fin, Peter llegó entonces con una idea. La Spider-Puberty, un término que designaría el paso a la adultez, a la difícil adolescencia del héroe. Entonces, es una imagen, obviamente, es más sobre la marca ingrata que deja este periodo en el cuerpo y la mente. Y eso es precisamente lo que fue rechazado en un primer momento por los ejecutivos de Sony antes de finalmente volverse central. La eyaculación precoz es un problema médico que afecta a 1 de cada 3 hombres. Y lo van a entender a lo largo de este video. Probablemente estamos atravesando, sin darnos realmente cuenta por el momento, un arco de renacimiento en el MCU. Los hermanos Russo lo reconocen en las columnas de The Hollywood Reporter. Con las 2 próximas películas de Avengers vuelven a la fase 0. El universo comienza de nuevo sobre nuevas bases. Y es una tendencia que encontramos en los nombres de las últimas películas y series. Brave New World, Thunderbolt, New Avengers, Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos y ahora Spider-Man, Brand New Day. Eso es mucha novedad, incluso renovación. Estas 4 películas vienen a barajar las cartas de nuevo. Capitán América, 4 por malo que sea, viene a reposicionar y legitimar el lugar de Sam como capitán. Solo hace avanzar una historia. Deja fuera de juego a Ross y dice, ya basta de tonterías, el capitán es Sam. Thunderbolt, por su parte, probablemente venga a redefinir la manera en que los villanos van a intervenir en el futuro. Hasta ahora, cada villano tenía un vínculo íntimo, casi inextricable, con él o los héroes de la película. Era, de hecho, muy a menudo algo personal. Thunderbolt ahora nos explica que los villanos pueden ser creados, utilizados, nada personal, no siempre con un objetivo específico. El villano ahora forma parte del ecosistema.
Aparece como el héroe, pero sin tener que estar relacionado con él, y eso es relativamente nuevo. Los Cuatro Fantásticos son un primer paso hacia el nuevo MCU, el de mañana que incluye las IP de otro estudio. Ya no estamos en lo terrenal. La película se atreve a usar lo fantástico como nuevo referente. Por fin, Brand New Day parece ser la pieza final. Y no es poca cosa, porque tengo la sensación de que esta película es una plataforma de lanzamiento. Ninguno de los villanos que vemos en el tráiler parece ser realmente el villano principal. Escorpión, La Mano, Hulk, el dios de Odisea, probablemente Lápida, solo son amenazas que se presentan al mundo para proyectos futuros. Aquí, la película no trata de un héroe contra uno o varios villanos, sino de un héroe enfrentándose a sí mismo, a su evolución, a su lado oscuro. Sí, ahí vamos, a esa pubertad arácnida. Porque cuando lo miramos más de cerca, Peter parece estar sufriendo una mutación que ciertamente le dará telarañas orgánicas. Pero no solo eso. También parece desarrollar una especie de segunda personalidad, mucho más poderosa y más oscura. Una fuerza que siempre ha considerado extremadamente peligrosa, ahora liberada. ¿No les recuerda a nada? Sí, Banner no está en esta película por casualidad. Él también ha pasado su vida restringiendo la fuerza bruta. Y en este tráiler, cuando Peter le pregunta cómo distinguir entre el lado bueno y el malo de su evolución, Banner mismo se pregunta cómo juzgar lo bueno de lo malo en la naturaleza. Lo cual es curioso, ya que es exactamente lo que ha hecho toda su vida y ha creado un enorme desequilibrio dentro de él. Pero no son los únicos, ya que ahora estamos casi seguros, en un 90%, de que su Dissing interpreta al personaje de Jean Grey, o al menos a una telépata, que casi parece ser la villana de esta película. Dije casi, ya que Brian Núñez nos la va a mostrar como una mutante que, en el 616, no fue acogida por Charles Xavier de niño, y que por lo tanto no tuvo ese escudo mental que la protege de sus traumas. Para recordar, en la mayoría de las adaptaciones, es solo cuando se rompe esa barrera que el Fénix toma toda su importancia en la psique de Jean, hasta consumirla y convertirse en el Dark Phoenix. Así que es posible que ella también oculte una especie de doble monstruoso. Y en medio de todo eso, tienen a Frank Castle, a quien se considera el más trastornado de todos, pero el único que ha aceptado sus demonios y vive con ellos. Entonces sí, dicho así, suena raro, pero al final es el más equilibrado de los cuatro hoy en día. Y creo que ese es todo el tema de la película. Cada personaje vive una evolución. Cada personaje va a intentar contener al monstruo que lleva dentro. Aprenderá a manejarlo antes, tal vez, de integrarlo. Pero no todos necesariamente lo lograrán. Y es ahí donde la película se vuelve divisiva. Bueno, les prometí entrar directamente en el meollo del asunto. Y en realidad me estoy mintiendo a mí mismo, a mi monstruo interior. Hablo, me emociono. En fin, ya es hora de pasar realmente a este tráiler. La pubertad de la araña. A pesar de seguir siendo relativamente misteriosos, todos los elementos de los que disponemos ahora nos permiten ver mucho más claro sobre la evolución de Peter en la película. La historia comienza justo al final de No Way Home, o incluso un poco antes de la escena final, ya que Peter sigue una historia de MJ y Ned y su ingreso al MIT. Ahora bien, sabemos que después de los eventos de la tercera película, ellos pudieron ingresar directamente a la prestigiosa universidad. Es aquí donde Peter se mudó a un nuevo departamento y donde él mismo cose sus propios trajes. Ya lo sabíamos, pero el inicio de la película nos va a mostrar un timelapse de su evolución como Spider-Man, combatiendo el crimen, pero sobre todo enfrentando villanos cada vez más sofisticados. Gracias a su experiencia con Stark, su traje también va a evolucionar de combate en combate. En el primer tráiler era difícil saber si, después de todos estos años, seguía en ese mismo departamento. Ahora vemos que parece estar en un loft mucho más grande, pero también ligeramente insalubre, tal vez en una zona abandonada, lejos de las miradas indiscretas. Los guiones que se habían compartido, con los comentarios de los actores escritos a mano, nos decían que Pedro había desarrollado una nueva IA, siendo, cito las palabras del propio Tom, lo más cercano a un amigo que tiene. Los guiones también indican que habría desarrollado una impresora 3D mejorada, capaz de crear sus accesorios como por ejemplo sus lanzatelarañas. Pero no solo eso, ya que en este plano vemos que Pedro parece salir de un callejón donde ocurrió una explosión de telaraña. Bien, las filtraciones de avances en progreso de los trailers nos indican que se trata de la explosión de una granada araña. Sí, está anotado justo aquí, en letra muy pequeña. Un accesorio que ya tenía en el traje que Stark le había diseñado, aunque parece que aquí todavía le queda un poco de trabajo. Y esa no es la única evolución, porque uno de los primeros planos de este nuevo avance nos confirma que sus lanzadores de telaraña ya no le serán realmente útiles. Sí, ahí está claro, es definitivo, y de todas formas está confirmado en una de las muchas sinopsis. Peter ahora tiene telarañas orgánicas, pero intentemos entender lo que realmente está pasando en el cuerpo de Peter. Vemos que va a ver al profesor Banner para pedirle ayuda, preguntándole cómo logró eliminar las mutaciones de su ADN. Pero la verdad es que, una vez más, Peter no aprende nada. Ya que no le pide simplemente a Banner que lo ayude a revertir esta evolución, a curarlo. No, una vez más viene a pedirle a un vengador que haga lo imposible. Sí, esta situación solo puede recordarnos a No Way Home. Quiere deshacerse de los aspectos negativos sin sacrificar lo que le conviene. No es que la última vez haya salido tan bien.
ya que vemos que estas nuevas telarañas parecen ser infinitamente más poderosas que sus telarañas sintéticas. Lo veremos capaz de detener a un Hulk o de romper las cuchillas de la mano. Pero sobre todo, en su aprendizaje, ya no logra balancearse en absoluto. Pero eso no es todo. Esta transformación parece llevar sus habilidades al extremo. En el primer tráiler, vemos a Peter tomándose la cabeza. Entonces podríamos haber pensado que eran las consecuencias de la intervención de esa misteriosa telépata, pero aquí descubrimos que es inmune a sus poderes, y eso lo hablaremos justo después. Así que es probable que su sentido arácnido también se vea muy afectado, y como les decía, esta película se va a centrar en la aceptación de su monstruo interior. Peter se ha olvidado completamente de sí mismo durante estos años, dejando que la araña tome el control. Al igual que Batman, el traje se convierte en su verdadero rostro. Él es el hombre araña y Peter ya solo es su alter ego, así que la araña toma el control. Y mientras más avanzamos, más parece que esta película se inspira en muchos arcos de los cómics, especialmente por la cantidad de personajes presentes. Pero hay una constante, la de la transformación. Y para eso, la inspiración principal parece ser cada vez más la saga de The Other. Ya les he hablado de eso, pero entremos un poco más en profundidad. En Spider-Man, el otro, en francés, de Straczynski, Peter ve cómo sus poderes evolucionan. Primero, empiezan a fallar. En una pelea rutinaria, Peter ya no es capaz de esquivar las balas. Se vuelve más violento, tiene visiones y después se entera de que está muriendo y que nadie puede salvarlo. Ni Reed, ni Wakanda, ni siquiera la magia de Strange. Y es su adversario multiversal, Morlun, el cazador del tótem araña, quien se aprovecha de eso. Debilitado, Peter es masacrado. Pero es en el hospital donde todo cambia. Mientras MJ está a su lado, Morlun aprovecha para terminar lo que empezó y ataca a Mayo. Peter sale entonces de su coma, en una forma monstruosa, con los ojos inyectados de sangre, dientes afilados y aguijones que salen directamente de sus muñecas. Esta vez, es ese otro quien domina a Morlun, llegando incluso a morderlo en el cuello con una furia bestial. Una pelea que debilita a Peter, quien muere en los brazos de MJ. Solo que al día siguiente, en la morgue, solo se encontrará un cuerpo vacío. Como una araña, mudó y dejó su envoltura corporal ahí. Él continúa su muda en un capullo bajo un puente. Y como lo indica el primer tráiler, con esa voz por ahora difícil de identificar, las arañas tienen 3 etapas de evolución. Primero es el huevo y el nacimiento, luego la pequeña araña, el momento en que evoluciona, aprende, pasa por varias mudas, y finalmente la última muda, el paso al tamaño adulto. Y como dice la voz, es entre estas etapas cuando son más vulnerables. Peter pasa aquí su transición a la adultez, después de muchas mudas desde su eclosión. Una transición dolorosa, peligrosa. Porque en el otro, Pedro renace con nuevas habilidades. Ahora puede crear sus propias telarañas orgánicas, pero eso no es todo. Adquiere todas las capacidades de una araña nueva, adulta. Posee visión nocturna, aguijones en cada muñeca y es capaz de sentir las vibraciones de sus telarañas. Su adherencia también ha aumentado. Y ahora es todo su cuerpo el que se adhiere, no solo sus dedos y pies. Es un elemento que vemos en el tráiler, ya que las palomas se le pegan mientras se columpia. Una muda que regenera completamente su cuerpo y lo cura de todas sus heridas anteriores. Es un nuevo hombre, una nueva araña. Pero el elemento más interesante de esta mutación en los cómics es su evolución psicológica. Peter siempre ha funcionado a base de culpa, pero también en el desequilibrio. Es un hombre en su vida civil y una araña cuando se pone el traje, y uno solía obstaculizar al otro. Después de su muda, Peter finalmente acepta ese equilibrio. Es ambos al mismo tiempo. Su sentido arácnido ya no es solo un simple radar, se vuelve más orgánico. Y entendemos que el otro no es una entidad independiente, sino en realidad su parte de araña. Esa parte que siempre ha rechazado por miedo a que tome el control y lo haga perder el control. El miedo de todos los Spider-Man, dejar que la ira lo lleve a hacer algo irreparable. Pero en el MCU, Peter, a pesar de lo que le ha pasado, todavía no es capaz de comprometerse ni de encontrar un equilibrio. Está en una lucha constante, y sí, ahora ha olvidado al hombre que hay en él. Hasta que aquello que siempre ha reprimido tome el control. Porque las filtraciones nos mostraron 2 inicios de tráiler distintos, con el mismo efecto, el cambio. En la otra versión del tráiler desarrolla una telaraña extraordinaria para enfrentarse a la mano. Aquí vemos que el otro toma el control sobre Peter cuando más lo necesita. Los ojos se vuelven negros y ya no se contiene, lanzando al escorpión violentamente contra un coche de policía. Sí, se convierte en lo que siempre ha tratado de evitar. Pero esta vez, Andrew y Toby, 2 personajes que lo inspiraron mucho en sus nuevas decisiones y su traje, ya no están ahí para advertirle. Peter pierde la noción del equilibrio y se hunde en el otro, la bestialidad, la araña. Él mismo lo dice. Está fuera de control. Pero hablemos un poco de los demás. Justamente, un nuevo día. La mayoría de las críticas sobre las películas de Spider-Man del MCU siempre han sido las mismas. Peter está constantemente bajo la tutela de un personaje poderoso del MCU. Todo comenzó con Stark, su mentor. Luego con Nick Fury. Bueno, casi. Y finalmente, a través de Doctor Strange. Pero aquí
No creo que la presencia de Bruce Banner o incluso de Frank Castle tenga algo que ver con esta idea de mentoría. El MCU ya está completo y piensa aprovecharlo al máximo. Creo que la era de las películas en solitario, donde un héroe pelea contra un villano espejo, ha terminado. Kevin Feige siempre lo soñó y ahora puede hacerlo. La prensa de Secret Wars ya habrá comenzado. Común. Ahora, cada héroe vive en un universo compartido donde sus acciones se compararán con las de otros héroes. Y eso está bien. Todos estuvimos extremadamente frustrados de ver a Sam tener que arreglárselas solo contra un Red Hulk. No tenía ningún sentido. Y como les decía al principio del video, estamos en la era de lo nuevo. El nuevo MCU ya comenzó. Y este Spider-Man nos lleva directamente a esta nueva doctrina. Ciertamente Peter va a pedirle ayuda a Bruce, pero evidentemente es más esta película la que nos va a ayudar a recuperar al Hulk que hemos estado esperando desde hace 10 años, que al revés. Pero es interesante entender por qué Marvel tomó la decisión de introducir a estos otros 3 personajes junto a Peter. Porque, ¿dónde está concretamente el profesor Banner? ¿Lo dejamos con la serie She-Hulk, que ya saben que me encanta? No, es una porquería, especialmente en la forma en que trataron a Hulk. ¿Pero qué aprendemos ahí? Pues concretamente, no solo fue capaz de dominar al Hulk salvaje para convertirse en Smart Hulk desde Endgame, sino que ahora también, gracias a su dispositivo en la muñeca, puede volver a ser humano. Absolutamente indispensable para soportar los golpes de los efectos especiales. Para Hulk, ahí, bueno, es solo para eso. También sabemos que regresó a su nave para buscar a su hijo Scar, sin que nunca se haya explicado nada. Y se los digo, no esperen absolutamente ninguna respuesta aquí porque Brand New Day es para mí la película de transición para todos sus personajes. Y no hay manera de que Feige regrese a explicar la porquería que se ha hecho en estos últimos años. De hecho, los Russo afirmaron que las películas de los Vengadores serán un reinicio del universo. No es que lo que pasó antes nunca haya existido, no, pero ya no se va a hablar de eso nunca más. Simplemente para tener una puerta de entrada completamente nueva, para la gente buena que se desconectó y para los nuevos espectadores. Hulk seguramente será solo una prueba más entre muchas otras en esta película. Ha habido tantos rumores y reportes sobre esta película que a menudo llegamos a olvidarlos. Bueno, Alex Pérez nos había dicho que esta película sería una especie de adaptación moderna de los 12 trabajos de Hércules. Una sucesión de eventos a los que Peter tendrá que enfrentarse en una sola semana, la peor semana de su vida, para poder evolucionar. Banner entonces volverá a ser el verdadero Hulk. Entonces, ¿cómo? Ya sea a través de su inhibidor, como nos lo hace entender Banner con su pequeño chiste recurrente de siempre. Y ese inhibidor, después vemos que Peter lo recupera roto y que su transformación en Hulk salvaje comienza. Solo que, en su forma de Hulk inteligente, nunca ha usado esa tecnología. Está ahí, como se explicó en She-Hulk, únicamente para que pueda tomar su forma humana. Su ADN fue modificado en su laboratorio en México para que su transformación solo sea en Hulk inteligente. Lo que nos lleva a su frase, ¿cómo decidirías qué partes de la naturaleza son buenas o malas? Claramente, una frase que va en contra de todo lo que ha hecho para alejar a su alter ego, y es ahí donde entra en escena Jean Grey. Daniel Jarpica anunció recientemente que confirmaba al 100% que el personaje de su dibujo era la mutante telépata. No Chatra, no Rachel Summers, no, Jean Grey. ¿Quién fue quien se los dijo antes? Ya no me acuerdo. Pero hay que decirlo, es un secreto que se ha guardado durante mucho tiempo, ya que incluso en el rodaje nadie tenía la información. Y parece que sigue siendo un secreto casi durante toda la película, hasta una escena final donde por fin dice su nombre, Jean. En lo personal, siempre me pareció obvio que se trataba de ese personaje. Pero muchos de ustedes no pueden imaginar que una X-Men pueda ser introducida en esta película. Sin embargo, como les digo, Brand New Day es el puente hacia este nuevo MCU. El cual regresa, Peter evoluciona y los X-Men son introducidos por Jean para llevarnos a Secret Wars, donde ella y Peter tendrán un papel importante. Así de simple. Y ahora, el nuevo tráiler deja poco lugar a dudas. Mientras que en el primero solo habíamos visto un pequeño vistazo del personaje, ahora tenemos una demostración de sus poderes. La ola de explosión psíquica ocurre en una versión revisitada de la isla Roosevelt, probablemente el lugar del cuartel general del dios de aquí. Mientras que en el primer tráiler parecía que solo podía pasar de una mente a otra, ahora parece capaz, como en los cómics, de paralizar a la mitad de la ciudad. Probablemente en una crisis que ni siquiera ella misma puede controlar. Según el dios de aquí, ella es una fuerza invisible. Sin embargo, es muy probable que hayan sido ellos quienes la mantuvieron en secreto durante tanto tiempo. Bueno, como les decía, aquí probablemente no tendremos la versión de Jean Grey que siempre hemos conocido. Los mutantes no son conocidos públicamente. Peor aún, pocos parecen haber adquirido realmente sus poderes, o al menos los han adquirido recientemente. Sabemos que Wanda y Pietro vieron sus habilidades multiplicarse al entrar en contacto con la piedra de la mente, que Namor es el primer mutante surgido de la energía del vibranio y que Kamala vio las suyas activarse por unos brazaletes cuánticos. Entonces, todos, más o menos, con energías cósmicas provenientes de otro mundo. Sin embargo, el dios de aquí parece desde hace algunos años estar mucho más al tanto de estas mutaciones.
Peor aún, las está cazando. Y como saben, existe una teoría según la cual las mutaciones habrían sido activadas a gran escala por los 3 chasquidos sucesivos. Y la considerable energía cósmica propagada por las piedras. Pero de todos modos, enfoquémonos en esta Jean Grey, así que no es la joven mutante responsable de la muerte de sus padres, acogida por Charles Xavier. Ese mismo, como les decía, que la va a guiar, entrenar y proteger de sus traumas mediante un bloqueo mental. Aquí está sola, con poderes considerables. Entonces, ¿es ella la villana de la película? Probablemente no, pero de todos modos es la amenaza de fondo. Y la primera versión del primer avance que se filtró tenía esta frase. Ella amenaza a Pedro con borrarle la memoria, pero sobre todo conoce su secreto, y en este avance es aún más amenazante. En la calle, ella toma posesión de los transeúntes y le pregunta a Pedro si ha sido capaz de deshacerse del monstruo dentro de él. Pero además, agrega, creo que iré a ver cómo está MJ. Obliga a Pedro a rebelarse para ir a poner a MJ a salvo, pero otra frase llamó mi atención. Durante la explosión psíquica, se escucha a alguien decirle al hombre araña que él es el único inmunizado, el único que lo siente. Y me rompí la cabeza tratando de entender por qué Pedro en particular sería el único. Y de hecho, es bastante claro. El hechizo de Strange. Sí, un nuevo día sigue sin camino a casa. Y lo que lo diferencia de los demás es que él es el único en el mundo que recuerda quién es. Es decir, Strange hizo que él fuera el único inmunizado contra su propio hechizo. Así que probablemente tiene una protección mágica que lo inmuniza contra cualquier control mental. Y eso es bastante inteligente, ya que no solo lo protege de su DD-Sync, sino también probablemente de la amnesia colectiva que ocurrirá en Secret Wars. De ahí el asunto. Y eso significa que ella puede leer sus pensamientos, pero no puede controlarlo. Menos mal. Pero ese no es el caso de todos. No es el caso de Banner. Y seguramente así es como va a liberar al monstruo. La única manera para que ella recupere su libertad frente al D, a los dioses de aquí. Porque al final, ellos son la verdadera amenaza principal para nuestros personajes. Desde hace un tiempo, la organización creada por Tony Stark para limpiar los daños causados por los Avengers ha pasado a estar bajo el control del gobierno. Y como la mayoría de los activos de Stark, puede que esté del lado de Valentina, directora de la CIA y de la OCSE. Bueno, aunque no vamos a profundizar en eso hoy, ya hay demasiado de qué hablar. El DO, Dios de aquí, ahora está a cargo de rastrear a todos los superhéroes considerados peligrosos, de hacerlos desaparecer. Ya se habían metido con Peter en el pasado, antes de que fuera declarado inocente por Matt Murdock. Y ahora, él caza a los mutantes con su distinción D en mente. Así, el personaje de Trameltin Man es nuevamente un personaje introducido aquí. Y podría ser clave para el futuro. ¿Por qué introducir a los X-Men en un Spider-Man? Pues porque también estamos introduciendo al mismo tiempo a uno de sus villanos. Sí, él interpreta a William Mesger. En los cómics, él es el líder de una milicia antimutante, y aquí toma el mando del DOCO, que seguramente se convertirá en una organización antimutante en el futuro. El contrato del actor ya sería un contrato para varias películas, y vería a la estrella de Severance quedarse a largo plazo durante la saga de los mutantes. A todo esto le sumamos la mano, obviamente siempre tan presente, y que va a encontrarse con un Peter contento. Sí, introducimos otro concepto que continuará en otro lado. Seguramente en la temporada 3 de Daredevil Born Again, que marca el regreso de su mayor enemigo, Iron Fist. Sin olvidar al Escorpión que, como vieron, parece recibir una verdadera paliza por parte de Peter, y a Tombstone, que aún no ha aparecido, pero que parece estar introducido para las próximas aventuras del nivel callejero de Marvel. Como les decía, esta película es realmente una verdadera plataforma de lanzamiento, un nuevo día. Y esto no termina aquí, porque Peter no solo va a hacer cosas nuevas, también va a recuperar a seres queridos de su actor, los seres cercanos a Tom Holland, Tom y su equipo. Todos pensábamos, yo el primero, que Peter iba a evolucionar, alejarse de MJ, para encontrar un nuevo interés amoroso. Y eso parecía lógico, ya que Zendaya misma había dicho en la prensa que ya no quería mezclar lo profesional con lo personal, que ya no quería mostrar su relación todo el tiempo en pantalla. Sin embargo, aunque parecía que MJ solo aparecería al principio, y sería solo una señal del paso a la adultez de Peter, al final parece ser mucho más importante. De hecho, en las fotos publicadas en la revista Empire, donde vemos que es Spider-Man y no Peter, quien desarrolló los famosos lanzatelarañas Gamma basados en la tecnología del brazalete de Banner. Esa información, en ese momento, me sorprendió mucho. Pero este tráiler eleva aún más su regreso. Él, que pensaba dejar su antigua vida atrás, se encuentra de nuevo con su viejo amigo Ned. Lo sigue hasta su casa y descubre que está obsesionado con la identidad secreta de Spidey, un elemento que sin duda va a dejar una idea persistente en la mente de Peter. ¿Y si el hechizo no hubiera funcionado por completo? ¿Y si, en el fondo, todavía quedara algo para Peter? Y es así como MJ vuelve a entrar en su vida, de nuevo en su mente. Porque todavía existe una oportunidad de volver a conquistarla. Solo que esta vez, MJ ya no está sola. Ya no es la adolescente rara y sin amigos.
Está rodeada de gente y sobre todo tiene pareja. Pero es especialmente cuando Jean la amenaza que Spidey interviene. Aquí lo vemos, yendo a buscarla y llevándola con Frank. Y es ahí donde se pone interesante. ¿Por qué Frank Castle está en esta película? Para mí, esa es la verdadera pregunta de Spider-Man 4. No parece ser su enemigo, ni su mentor, sino más bien su conexión con la realidad. Punisher siempre ha sido, hasta ahora, la representación de la violencia, pero sobre todo para nuestros héroes, de la verdad más cruda. Ciertamente teñida de un utilitarismo brutal, pero es el marcador que obliga a cuestionarse. Pero si Jon Bernthal está en esta película, no es solo por eso. Él y Tom son muy amigos desde hace años. Se conocieron durante el rodaje de Last Crusade en 2015 y la química surgió de inmediato. Jon le dio la réplica a Tom para su cinta de audición para el papel de Peter, incluso le aconsejó hacer una película para impresionar a Marvel. Y Tom, por su parte, acompañó a Jon en todas las etapas de su audición como Punisher. Además, últimamente se reencontraron en el rodaje de la próxima Odisea de Christopher Nolan. Y fue así, de manera muy natural, que Tom le propuso a Jon relanzar su personaje en el MCU, en una película más para todo público, pero respetando la esencia de Punisher. Pero mientras todos parecen estar listos para lo que sigue, la presencia de Punisher en esta película significa necesariamente un gran regreso para el personaje, porque, como vimos, su discurso permitió que Frank entendiera que puede aportar más que solo venganza, que puede proteger más que destruir. Y eso es lo que hará en esta película. Creo que Frank va a ser quien guía a Peter en esta prueba, haciéndole entender que no puede haber evolución sin sacrificio, algo que él mismo comprendió a través del dolor. Peter tendrá que aceptar quién es en su totalidad, el hombre y la araña, pero también creo que aquí es donde Zendaya tendrá un papel, porque sigo convencido de que ella no es el futuro de Peter. Sin embargo, era imposible que él pudiera hacer su duelo con los acontecimientos de No Way Home. Estas responsabilidades le fueron impuestas y esa falta de elección lo llevó a olvidarse de sí mismo, a borrarse, y lo condujo a los acontecimientos de Brand New Day. De hecho, eso responde a la pregunta de quién es el villano. Pues bien, es el propio Peter. Él es su propio enemigo. Pero Frank se lo van a hacer entender. A partir de ahora, debe elegir, debe hacer el sacrificio deliberadamente. Y de eso trata la película. Es una alegoría del MCU. El MCU siempre ha querido hablarle a todos, no hacer concesiones, complacer tanto a los fans antiguos como a los nuevos. Como resultado, en los últimos años, se ha convertido en un monstruo incapaz de hablarle a nadie. Pero creo que debe aceptar todas esas facetas para renacer, empezar realmente desde cero. Y cuando Peter es su mensajero, Brand New Day es su guía. Peter debe aceptar quién es y entender que traer de vuelta a MJ solo va a repetir el ciclo, poniéndola una y otra vez en peligro. Y creo que él tomará la decisión de dejarla ir al final de la película, de hacer el duelo por quien era el joven hombre araña del barrio, para convertirse en Peter Parker, el hombre araña. Pero, ¿qué pasará con Ned? Porque incluso si Peter deja ir a MJ, es posible que Ned, él, nunca deje atrás su obsesión. Y que en el futuro se convierta en lo que le prometió a Peter que nunca sería, su némesis. Pero eso será para otro episodio. Bueno, ahí lo tienen, amigos. No solo analizamos este avance, exploramos todo lo que tenía en mente desde hace semanas. No solo la teoría, sino lo que realmente pienso que es la película. Lo que nos quiere decir es que el MCU está de regreso. Pero ojo, no en su antigua forma, no, más bien asumiendo dejar el pasado atrás, asumiendo volver a empezar. Y se los voy a decir, nunca he estado tan feliz de escribir un video. Porque en el fondo lo creo, y creo profundamente en esta película. Queda por ver si este renacimiento pasará por la muerte de Peter. Porque según los comentarios de las funciones de prueba, llamadas Friends and Family, el final de la película divide opiniones, y bastante. Y para mí hay dos opciones. La primera será la muerte de Peter y su posible resurrección en Secret Wars junto a Jean. Probablemente con el traje del simbionte. La segunda es el arresto de Jean, Peter y Bruce por el deo Dios de aquí y su encarcelamiento en la balsa, que será el vínculo entre Doomsday y el Battleworld. Pase lo que pase, creo que es la primera vez para mí que hay tan pocas pistas sobre cómo se va a desarrollar realmente una película de Marvel. Y de verdad espero que siga siendo así. Que ese rumor de filtración de la película sea falso y que todos juntos descubramos la verdad como fans. Bueno, si les gustó y me están conociendo, amigos, no duden en suscribirse, es gratis. Aquí les dejo una de mis últimas teorías que me encanta y que espero les guste. Nos vemos en un nuevo video la próxima semana, el domingo a las 18:30. Mientras tanto, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser felices. Chao.